Muy buenas tardes, soy el doctor Adolfo Cordonier. Les quiero dar la bienvenida a nuestro portal OMOL, Ortomolecular Online. Somos un portal de atención para consultas online, para pacientes en general, como así también para asesoramiento a profesionales médicos, farmacéuticos, bioquímicos, nutricionistas, cualquier profesional del área de la salud. Y bueno, también somos un portal, como ocurre en el día de hoy, de capacitación. Hacemos capacitaciones online en todo lo que es el ámbito de la medicina ortomolecular. Hoy vamos a ver como una introducción de qué sé yo, para que entendamos qué es la medicina ortomolecular. Y después al final, si quieren en el chat, pueden hacer las preguntas que quieran, las escriben al final, no durante la charla porque no van a ser contestadas durante la charla, sino que al final sí nos vamos a tomar un tiempo para contestar todo lo que ustedes quieran preguntar o quieran aclarar. Recordando que hoy es solo un marco introductorio, es algo para que ustedes digan, uy, esto existe, ver un poco qué es, pero obviamente no podemos aprender lo que se hace en cursos de 1 o 2 años, aprender en un ratito, ¿no es cierto?, la medicina ortomolecular. Y bueno, ¿qué es la medicina ortomolecular? Aquí tienen mi mail, cualquier pregunta además que tengan, que quieran, con todo gusto van a ser respondidas. La medicina ortomolecular nace con el profesor Linus Pauling, premio Nobel de Bioquímica, después fue premio Nobel de la Paz, pero lo que nos interesa es que sea premio Nobel de Bioquímica. Y en Argentina, lamentablemente, no se tiene conocimiento real de lo que es la medicina ortomolecular. Lamentablemente, en Argentina, ¿no es cierto?, se conoce por los medios y solamente un costadito relacionado con los actores, actrices, anti-aging, con la farándula, y dista mucho de eso. La medicina ortomolecular nace con los doctores Hofer y Osmond, que trataban ellos con vitamina B3 la esquizofrenia en dosis intravenosas antes que aparecieran, sé que acá hay muchos médicos y farmacéuticos, antes que aparecieran los antipsicóticos como el alopidol. Y Linus Pauling por primera vez escribe la palabra ortomolecular en el año 68 en un trabajo en la revista Science, donde él hablaba precisamente de utilizar las vitaminas en el tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Aquí tienen el trabajo original del doctor Linus Pauling en el 68, de Orthomolecular Psychiatry, donde él propone estos tratamientos. Y entonces es así como en orthomolecular.org y en su revista, en el Journal, se define en el año 91 la medicina ortomolecular como prevenir y tratar las enfermedades con las moléculas bioactivas presentes en los alimentos. Y es así que entonces la medicina ortomolecular, que tiene una base fundamentalmente bioquímica, tiene 3 pilares. Un pilar es la individualidad bioquímica, otro es el triage vitamínico y otro es la disponibilidad aumentada. ¿Qué significa esto? Bueno, la individualidad bioquímica, que este es el libro que escribe el doctor Roger Williams, es que cada paciente es diferente y el tratamiento debe ser personalizado. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos lo que es la nutrigenética, es decir, que según los genes que tiene un paciente, él va a tener una determinada respuesta ante su alimentación, a los nutrientes que él ingiere. Por ejemplo, si es un paciente que tiene una fenilcetonuria, obviamente va a responder mal a la ingesta de fenilalanina, o si es un paciente que genéticamente tiene una celiaquía, cuando ingiera gluten, él va a tener una respuesta personal y diferente al resto de la gente. Por otro lado, tenemos lo que sí es mucho más interesante y es una herramienta terapéutica que tenemos, que es la nutrigenómica. Es decir, cómo la alimentación va a modificar la expresión de los genes que tiene un individuo.
Y esto hoy es muy importante porque independientemente de la genética que tiene una persona, según lo que el paciente, los nutrientes que ingiera, va a hacer que esos genes se manifiesten o no. Y dicho sea de paso, en base a la manifestación o no de esos genes, es que aparezca o no una enfermedad. Por otro lado, tenemos el triage vitamínico, que esto es clave, esto lo describió Bruce Ames, en lo cual que él habla de que el organismo, en base a las necesidades y a los requerimientos, van a variar en base a las situaciones personales de cada uno. Así, por ejemplo, vemos que una dosis de vitamina C, según la IDR, 60 miligramos, lo que tiene una naranja, pero hoy una persona, si quiere prevenir un coronavirus, tiene que tomar de 3 a 4 gramos cada 6 horas. Y hay más de 200 trabajos en ortomolecular.org mostrando cómo cambia el requerimiento. De hecho, nosotros lo vemos en la práctica. Cuando un paciente viene ahora en junio, julio, que se le cae el cabello, uno le pregunta, ¿qué te pasó en enero? Y en enero él tuvo una fractura, estuvo internado, lo operaron por la fractura, y bueno, entonces en ese momento toda la vitamina C estaba, y todos los nutrientes esenciales para que crezca el cabello, como vitamina B5, vitamina B7, las cisteínas, todos estaban abocados a solucionar la fractura, no a que crezca el cabello fuerte. Entonces el organismo utiliza esos elementos en ese momento en detrimento de algo menos importante como era que crezca ese cabello sano. Entonces a los 6 meses el cabello se cae porque nació debilitado. Bueno, eso es un poco lo que es el triage vitamínico. Y la disponibilidad aumentada es que cada individuo puede responder diferente a la ingesta de nutrientes. Un ejemplo claro, por ejemplo, si el paciente está tomando inhibidores de la bomba de protones, por ejemplo, como un Parasol, ese paciente no va a tener acidez en su estómago. Entonces, si nosotros le damos vitamina B12, porque tiene anemia, no la va a absorber. Entonces, uno tiene que tener en cuenta estos detalles, porque estas 3 leyes hacen que sea efectivo o no el tratamiento en una persona cuando uno lo indica, incluso a pesar que sea un tratamiento nutricional, ya sea en forma de dieta o en forma de nutracéutico, que es simplemente surge de la palabra nutrición y farmacéutico, es decir, son alimentos que científicamente está demostrado que tienen beneficio para la salud, pero lo vamos a administrar en forma de suplementos dietarios. Aquí está la Sociedad Europea de Nutracéuticos, www.enonline.org, y bueno, y ahí tienen todos los nutracéuticos que existen en el mundo, que son muchísimos. Y bueno, ¿y de qué se componen estos nutracéuticos? Bueno, básicamente de las moléculas bioactivas que utilizamos en el tratamiento. En vez de usar drogas, usamos, en la mayoría de los casos, moléculas presentes en los alimentos, como vitaminas, aminoácidos, minerales, oligoelementos, ácidos grasos, fitoterápicos, que son tan importantes junto con los polifenoles, como vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que básicamente en la medicina ortomolecular uno trata de evaluar y trata de corregir? Y bueno, una serie de mecanismos que son normales en nosotros, en los seres humanos, son mecanismos que nos protegen en líneas generales, que cuando estos mecanismos están desbalanceados o desequilibrados, funciona mal nuestro organismo y desemboca en una enfermedad. Por ejemplo, el estrés oxidativo, dañando membranas, ADN, proteínas, la inflamación y la prorresolución, la angiogénesis, la disfunción endotelial, la hiperpermeabilidad intestinal o leaky gut, la inmunidad innata adquirida, la disrupción hormonal, la cronodisrupción, tan importante hoy con la pandemia. Y entonces, muchas de estas cosas ocurren en la mitocondria. ¿Por qué? Porque hablamos de alimentos. Bueno, los alimentos, ¿para qué los incorporamos? Bueno, para transformarlos en energía. Y esa energía se obtiene en la respiración celular, en la mitocondria, en forma de ATP. Pero cuando en este proceso que nosotros ingerimos un alimento, se absorbe a nivel intestinal, pasa a la sangre, va al hígado,
y llega a nuestras células, ya sea en forma de aminoácidos, sea en forma de glucosa o de ácido graso, esto se va a metabolizar. Y en esta cadena respiratoria, cuando se produce el ATP, que es la forma de energía que tenemos, ocurre una serie de reacciones de óxido-reducción en la cual interviene una serie de procesos y una serie de complejos como el NAD, el FAD, la citocromoxidasa, que hacen un intercambio de electrones para ir produciendo el ATP. Y en ese proceso que vemos, NAD, FAD, etc., se van liberando electrones. Y estos electrones que se liberan son lo que se llaman los radicales libres, es decir, el 95% a 98% son neutralizados y se transforman en agua y ATP, pero un pequeño porcentaje de 2, 3, máximo 5%, estos radicales libres van a tener que ser neutralizados para que no nos dañen. Esto lo describe Hartmann en el 1954 en la teoría del envejecimiento. Linus Pauling y Hofer, creadores de la medicina ortomolecular, toman esta posta y basan la medicina ortomolecular en el tratamiento de los radicales libres, y Rebecca Herrmann, una científica argentina, en el año 80 fue propuesta como premio Nobel de Fisiología y Medicina por su trabajo en radicales libres. ¿Qué son estos radicales libres? Son moléculas formadas por átomos que tienen un electrón no pareado en su órbita externa. Esto hace que sean muy reactivos, que tengan una vida muy corta y que hagan como una reacción en cadena. Es decir, esto sería un átomo normal que está balanceado, por ejemplo, tiene 2 neutrones y 2 protones y 2 electrones, supongamos, en las órbitas. Cuando tiene un solo electrón o tiene 3, es que se transforma en un radical libre. Y entonces, en este proceso, vemos cómo quedan estos protones, hidrógenos solitos, y son los radicales libres, que pueden ser de oxígeno o de nitrógeno. Cuando aumentan los radicales libres, tienen efectos favorables para nuestro organismo, son necesarios, porque una de las cosas que hacen, van a regular la disponibilidad de oxígeno, que la hemoglobina, perdón, es la que va a liberar en los sitios donde hay mayor requerimiento de oxígeno. Y a su vez son los que generan el proceso de explosión respiratoria, como vamos a ver aquí. Por un lado es la curva de disociación de la hemoglobina, cuando aumenta la acidez por efecto Bohr en una zona del organismo, el organismo libera oxígeno. Y por otro lado, el fenómeno de explosión respiratoria, cuando hay un germen, una bacteria, un virus, ¿qué ocurre? El organismo lo fagocita en los neutrófilos o macrófagos, y en presencia de cloro libera la enzima mieloperoxidasa que está aquí, y se van a producir radicales libres como superóxido o como peróxido de hidrógeno, que van a destruir esa bacteria, van a destruir ese virus o la célula que lo contiene. Pero ¿qué ocurre si están en exceso, más de lo que necesitamos? Y bueno, aquí ya ocurre que se produce peroxidación lipídica, se dañan, se oxidan se dañan las moléculas lipídicas de la membrana celular, se pueden dañar proteínas, se puede dañar el ADN, que esto desemboca en cáncer, se puede alterar el metabolismo de la prostaglandina y aumentar la inflamación, se puede oxidar la LDL, que esto nos va a llevar entonces a que se favorezca la aparición de aterosclerosis. Y entonces vemos que el organismo, para compensar esto, tiene una serie de mecanismos antioxidantes. Están los antioxidantes endógenos, como vamos a ver, y los exógenos que incorporamos con la dieta, como así también los flavonoides. Entonces, cuando se produce esta formación de energía y quedan este 2 a 3%, 5 a lo sumo de radicales libres, el organismo tiene, a nivel mitocondrial, que es donde ocurre la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa, tiene para neutralizar este anión superóxido la superóxido dismutasa mitocondrial, la cual va a depender del manganeso. Aquí ya tenemos que tomar nota, hay un elemento clave,
que necesitamos manganeso como oligoelemento para poder tener funcionando esta superóxido dismutasa. Después, cuando pasa al citoplasma, porque difunden estos radicales libres, ahí actúa la superóxido dismutasa citoplasmática, la cual va a depender del zinc y del cobre. Después se va a transformar el superóxido en peróxido de hidrógeno, que va a ser neutralizado por la glutatión peroxidasa y por la catalasa, que depende del hierro, y la glutatión peroxidasa depende es un tripéptido formado por cisteína, glicina y glutamina, y depende del selenio. Y para volverse a hacer una forma activa de glutatión peroxidasa, debe reducirse por la glutatión reductasa, que depende de la vitamina B2. Entonces acá tenemos una serie de elementos que necesitamos para poder fabricar nuestros antioxidantes endógenos que fabrica el cuerpo humano en forma natural. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando hay un desequilibrio entre la producción de radicales libres y la producción de antioxidantes, predomina la oxidación. Y eso es lo que se llama estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Es el aumento de radicales libres, ya sea porque hay aumento de producción de radicales libres o porque hay un déficit de antioxidantes. Y esto, fíjense, hay un montón de factores externos. Un cigarrillo nomás, un cigarrillo, una pitada de un cigarrillo produce trillones de radicales libres. La exposición solar, el ozono, los metales pesados, los agrotóxicos, las drogas, la actividad física en exceso, porque la actividad física es muy buena y disminuye el estrés oxidativo. Pero si uno corre 42 kilómetros, por ejemplo, una maratón, no. Es un exceso de actividad física y un exceso de producción de radicales libres. También puede haber carencias de antioxidantes, por ejemplo, cuando uno tiene una enfermedad inflamatoria, infecciosa, que los consumen, o el síndrome de Down, que hay un déficit de superóxido de dismutasa. Entonces vemos que los radicales libres pueden estar en exceso por una sobreproducción, ya sea porque hay una infección que aumenta el fenómeno de explosión respiratoria, o por exceso de metales pesados, que ahí actúa la reacción de Fenton y Haber-Weiss, en presencia de hierro férrico, ahí eso se une al peróxido de hidrógeno y produce radicales oxidrilo, o que haya una disminución de antioxidantes. Entonces vemos que factores exógenos, ya sea tabaquismo a la cabeza, contaminación ambiental, un estilo de vida no adecuado, como por ejemplo con sobrealimentación o alimentación hipercalórica, procesada o ultraprocesada, exceso de radiación ultravioleta, o factores endógenos, una inflamación, infección, estrés, envejecimiento. Va a aumentar naturalmente el envejecimiento, aumenta el estrés oxidativo, porque en la medida que uno envejece, la mitocondria, que es como una fábrica donde se fabrica la energía, lamentablemente, va a funcionar en forma inadecuada, es decir, va a producir menos energía y va a producir más radicales libres. Y esto nos va a llevar a un daño celular, a una lesión celular crónica, porque el exceso de radicales libres produce daño celular, el daño celular produce inflamación, la inflamación produce liberación de más radicales libres, que va a ocasionar más daño celular, y así sucesivamente. Entonces, además de los antioxidantes endógenos que nosotros tenemos naturalmente y el organismo fabrica, nosotros con la alimentación o mediante suplementación podemos agregar antioxidantes exógenos desde afuera hacia adentro, como son los liposolubles vitamina E y betacaroteno, hidrosolubles la vitamina C, mixtos como el ácido lipoico, y los que son muy interesantes hoy, los polifenoles, que además de reconvertir los radicales, los antioxidantes exógenos, tienen un doble mecanismo, porque ellos actúan a su vez estimulando el NRF2, que va a nivel genético, es un factor de transcripción que va a estimular la fabricación de los antioxidantes endógenos, y en este caso hablamos de la epigalocatequina galato, hablamos de las antocianinas de los berries, como el maquiberry, el pignogenol, el resveratrol, la quercetina, la melatonina, la coenzima Q10. Bueno, realmente
un sinnúmero de ellos. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de una fórmula que podríamos formular para un antioxidante universal. Bueno, primero nos ocuparíamos de cubrir las necesidades para que se fabriquen los antioxidantes endógenos. Dijimos manganeso, zinc, cobre, selenio, vitamina B2. Acá es la fórmula para cubrir antioxidantes endógenos. Y después exógenos, vitamina C soluble, vitamina E, betacaroteno liposoluble, N-acetilcisteína, que se da aparte porque es un aminoácido. Esto se da en ayunas y esto es clave porque este forma parte del tripéptido de la glutatión peroxidasa. Y podemos asociar, si queremos, según el caso del paciente, y lo vamos a evaluar en forma personalizada, si agregamos algún polifenol, como los que mencionamos recientemente. Y bueno, siempre considerar que los alimentos antioxidantes son muy importantes y se habla de la capacidad ORAC antioxidante. Acá está la base de datos de Estados Unidos, de la Secretaría del Departamento de Agricultura, en el cual ellos hablan de la capacidad antioxidante de un alimento, y bueno, generalmente los que tienen mayor capacidad son los berries, como vemos acá, y vemos que a 100 gramos de berries, el goji tiene 3200, por ejemplo los blueberries tienen 7000, el elderberry, que es el sauco, tiene 14000, y bueno, y el maqui berry, la Aristotelia chilensis, es el que tiene mayor, tiene 28200. Esto es de la base de datos de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos. Pero bueno, uno además a estas superfrutas se las puede concentrar por un extracto. Por ejemplo, uno puede, por un proceso de liofilización, que es un proceso que ya hacían los incas a 4000 metros de altura, congelaban las papas durante la noche y se deshidratan durante el día por el sol y por el viento, y eso concentra los productos. Es decir, hoy en día los procesos de liofilización que se hacen, que es como la comida que llevan los astronautas cuando viajan, es retirar el 95% del agua de un fruto mediante un proceso de sublimación, que es decir, que pasa de la congelación al gas sin pasar por el líquido. Esto se hace en condiciones de vacío, a baja temperatura, a baja presión, para que no pierda el producto sus características, sus principios activos más importantes. Y es así, por ejemplo, que podemos usar un extracto como el maqui berry, totalmente natural, y entonces de 27.000 se aumenta la capacidad ORAC a 48.000, por ejemplo. ¿Ven? Acá vamos de 21.800, se aumenta a 48.700, es un informe del INTI, la capacidad antioxidante. Eso es realmente una herramienta que tenemos cuando queremos suministrar un antioxidante, un polifenol en forma natural. ¿Por qué les muestro esto? Porque bueno, hay un trabajo del los Internal Medicine que dice que lamentablemente los suplementos a veces no son buenos, los antioxidantes estamos hablando, porque hay escasa investigación y a veces son cuestionables los ingredientes. Por eso uno prefiere hacer formulaciones en farmacia de formulación y no comprar, porque como no hay control generalmente, fíjense que los controles son generalmente más estrictos para drogas, pero cuando uno hace un suplemento que le pone 25 nutrientes, vitamina A, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B12, zinc, cromo, selenio, molibdeno, y a dosis mínimas, no hay trabajos realizados prácticamente, cero dicen todos, y no se ha demostrado que estos suplementos que se venden hayan bajado la mortalidad en adultos. Por eso yo le decía que era muy importante, porque hay como una relajación en los controles. No se puede, es muy caro que la ANMAT, por ejemplo, controle si un producto de esas características tiene lo que realmente dice, que sea de una calidad. Lo que más se preocupan es que no haga daño. Pero entonces los fabricantes generalmente no le ponen lo que te dicen que tiene y tratan de usar el material menos caro para obtener mayor margen de ganancia. Por eso, hoy en día está muy en boga que uno prepare un antioxidante en una farmacia de formulación, porque uno se asegura, si uno tiene confianza en la farmacia y tiene una relación como médico con la farmacia,
que le pongan lo que uno pide que le pongan, ¿no es cierto? Y bueno, y acá otra cosa importante a tener en cuenta es la complejidad de los alimentos. Es decir, los alimentos, por eso está bueno esto a veces de usar formulaciones con polifenoles y fitoterápicos, porque se creía que había 150 nutrientes nada más, y se vio por inteligencia artificial que hay 26.000 nutrientes distintos. Y se vio que cuando uno incorpora, ¿no es cierto?, un alimento, que si tiene 2.000 nutrientes diferentes, se van a metabolizar en el hígado, y el metabolismo secundario va a dar aproximadamente 49.000 compuestos diferentes que van a tener acción. Entonces, no es lo mismo dar un nutriente por separado que cuando uno da un nutriente, como puede ser la epigalocatequina galato, puede ser la curcumina, la quercetina, que tienen, o puede ser las antocianinas del maquiberry, que se descomponen en un montón de fitoquímicos y por un proceso que después vamos a hablar de hormesis y xenormesis, que es muy interesante. Por lo tanto, siempre nosotros proponemos una pirámide de tratamiento ortomolecular en la cual la dieta es lo más importante, porque de nada sirve darle un suplemento a un paciente si un paciente fuma, por ejemplo. Sí sirve de algo, pero no, el estilo de vida es clave. Después los suplementos son muy importantes, principalmente vía oral, y después puede ser también vía endovenosa si es necesario. Suplementos para controlar el estrés, para controlar la cronodisrupción, como la melatonina, y la actividad física y los suplementos que a veces uno necesita si hace actividad física intensa, como les dije, puede ser causa de estrés oxidativo. Y otro problema que tenemos es la inflamación, que hoy en esto de la pandemia y en esto del coronavirus está tan en boga, ¿no es cierto? Hoy en día vemos que la inflamación crónica de bajo grado no diagnosticada, acá hay una etapa de la revista Time, tiene una gran relación con los ataques cardíacos, cáncer, Alzheimer. Y hoy vemos que en la epidemia esta que estamos viviendo de coronavirus, el virus es el mismo para todos, pero depende de cómo responda uno. Si uno entra en una tercera etapa de sobreinflamación, de hiperinflamación o tormenta inflamatoria, cuando el paciente daña el pulmón y muere. Bueno, ¿de qué depende esto? De esto, que no se ve, uno ve esto nada más, pero hay en este iceberg un trasfondo de inflamación celular no resuelta, que nadie tiene en cuenta, que es lo que te lleva al sobrepeso, a la obesidad, al síndrome metabólico, a la diabetes, enfermedad cardíaca, Alzheimer, que se llama diabetes tipo 3, envejecimiento precoz, cáncer, enfermedades autoinmunes. Bueno, todo esto tiene que ver con una inflamación a nivel celular que no se ve, pero que está. Y normalmente este mecanismo de inflamación que nos protege contra virus, bacterias, infecciones o una herida, también va a estar gatillado por la dieta, por un intestino permeable, por una disfunción mitocondrial, por estrés. Y esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que tratar en un paciente, porque fíjense, hablando de vuelta del coronavirus, que estos pacientes, los que peor andan son los que tienen diabetes, los que tienen un trastorno metabólico. Porque esta inflamación depende de un delicado equilibrio entre hormonas proinflamatorias como los eicosanoides, hormonas pro-resolución como las resolvinas, y los factores de transcripción en FKB beta y AMPK. Entonces vemos que esto tiene mucho que ver con los ácidos grasos esenciales. Por ejemplo, vemos aquí que los omega 6 va a depender mucho de la dieta que uno haga, porque si uno hace una dieta rica en hidratos de carbono refinados, sube la insulina y aumenta la formación de ácido araquidónico y sustancias proinflamatorias. Y esto genera una inflamación en el cerebro, en el hígado, en el tejido adiposo, en el músculo. Y es así que nosotros podemos medir esto en la membrana celular, hacer un perfil de inflamación, y fíjense, el perfil normal es de 1 a 3. Este paciente es como si fuera un campo con rastrojo, que uno tira un fósforo y prende. Fíjense, tiene 42 de inflamación. El estudio mira hasta 25. El paciente este hay que ponerle 2 hojitas. En cambio, lo normal es que esté entre 1 y 3. Este paciente tiene baja inflamación.
La idea es que debe estar en equilibrio, es decir, tener un nivel de inflamación adecuada para defenderlo, pero que no sea un nivel de inflamación exagerado que termine dañando su propio pulmón. Entonces lo normal es de 1 a 3, y bueno, cuando está en más de 15 ya la inflamación es sistémica y es peligrosa. Otra de las cosas que vamos a ver es qué biomarcadores hay de inflamación. Bueno, está el índice araquidónico EPA de la membrana celular. También nos puede dar una idea la relación triglicéridos-HDL, porque esto habla de insulinoresistencia hepática, y dijimos que si hay insulina aumentada, aumentaba la inflamación. Como así también la hemoglobina glicosilada es un buen parámetro de control glucémico, como así también de estrés oxidativo y un marcador también de que hay un buen control metabólico. Pero tenemos que tener en cuenta que esta inflamación que nos protege es un problema cuando está gatillada en forma permanente, que como dijimos, puede estar gatillada el inflamasoma por patrones moleculares asociados a patógenos, como son bacterias, como son virus, o patrones moleculares asociados a daño, como puede ser una necrosis, una isquemia, una inflamación. Entonces hay una inflamación estéril, es decir, no mediada por un germen. Y esto puede ocurrir en muchas ocasiones por la dieta, porque por ejemplo, estos receptores Toll-like del R4 se pueden activar, o sea, por ácido araquidónico, como dijimos, por metabolitos del ácido araquidónico, como los leucotrienos, por ACEs, que son los productos finales de la glicasión avanzada, que pueden ser de proteínas o de grasas, y por la grasa saturada también, cuando uno tiene una ingesta de grasa, pero también gérmenes, como dijimos, y si uno tiene una alteración intestinal con un intestino permeable, las mismas bacterias de la flora intestinal pueden gatillar este factor de transcripción NF-kappa beta, que es el responsable de aumentar la inflamación. Entonces, nosotros podemos hacer una nutrición antiinflamatoria y prorresolutiva mediante una dieta antiinflamatoria, reduciendo la carga inflamatoria, mediante suplementos como el omega 3 para resolver la inflamación, y mediante polifenoles para reparar ese daño. El omega 3 se va a transformar en resolvinas, protectinas y maresinas, que son sustancias pro-resolutivas. Y fíjense qué importante la composición de una membrana. Acá este es un trabajo de New England Journal of Medicine, donde una membrana celular sin omega 3 prácticamente, que son los azules, ante un estímulo reacciona con un broncoespasmo terrible. Mientras que cuando hay omega 3 en la membrana, la composición cambia, el nivel de inflamación es equilibrado, y entonces la respuesta ante el mismo estímulo no es exagerada. Vemos que persiste la luz bronquial. Esto es un poco lo que les comentaba de esta respuesta al coronavirus que hay hoy. Por eso ayer salió en Infobae que se están reclutando médicos que trabajan en la zona de tratamiento del coronavirus, para el estudio Prepare It. Salió ayer en Infobae, lo pueden ver, es un estudio conjunto que hace la Universidad de Rosario con la Universidad de Harvard en Estados Unidos. 1.500 médicos quieren reclutar, a los cuales le van a dar 4 gramos de omega 3 por día durante 2 meses para ver si baja o no en más de un 30% el contagio de coronavirus en los profesionales de la salud. Y bueno, esto es porque de esta manera uno puede controlar este factor de transcripción mediante una dieta antiinflamatoria, resolvinas y los polifenoles para estimar la MPK. Pero esa dieta debe ser baja en omega 6, baja en grasas saturadas, carbohidratos y bajas en calorías. Y los polifenoles, que la tercera R que hablamos, que eran tan importantes, que eran antioxidantes, tienen 3 acciones importantes. Actúan como antioxidantes porque activan el NRF2, actúan como antiinflamatorios porque inhiben el NF-kappa beta, y actúan como anti-aging porque estimulan la SID1, que va a estimular la MPK. Entonces, fíjense, con un polifenol como el maqui, que uno lo puede formular en cápsulas o tomar un extracto, como dijimos, inhibe, por un lado, la inflamación y se contrapone al estrés oxidativo porque estimula este factor de transcripción en RF2 que va a hacer que se fabriquen
los antioxidantes endógenos. Y por otro lado, va a estimular el IKK-beta que inhibe el NF-kappa-beta, inhibiendo la respuesta inflamatoria. Varía la acción de acuerdo a la dosis, o sea, antioxidantes a 500 miligramos por día, antiinflamatorio a 1000 y 1500 es anti-aging porque estimula la CIRB1 y la NF-kappa-beta. Y estos polifenoles, como les decía, aquí vamos a hablar un poquito de lo que es el fenómeno de hormesis y de xenormesis. ¿Qué es esto? Es que los polifenoles se descubren en el año 95, en las plantas básicamente, que son sustancias que aparecen ante una situación de estrés de la planta para que la planta pueda resolver ese estrés. ¿Vieron? Lo que no mata fortalece. Es decir, si la planta tiene un estrés muy importante, un estrés puede ser una sequía, por ejemplo, bueno, la puede matar o no, o ella genera una sustancia que la hace resistente a las épocas de sequía, y eso se llama hormesis. Por ejemplo, sustancias como la antocianidina, la quercetina, la epigalocatequina galato en el té verde, las antocianinas en el maqui, las delfinidinas, el resveratrol. Entonces, ¿qué es el fenómeno de xenormesis? Es que si un mamífero, entre ellos el hombre, por ejemplo, ingiere esa planta, y al ingerir la planta ingiere esa sustancia, ese polifenol, ejerce el mismo efecto positivo en el hombre. O sea, esa resistencia que le confiere a la planta también se la confiere al hombre para resistir situaciones de estrés. Y en nuestro caso es el estrés oxidativo, ya que va a actuar, esos polifenoles actúan estimulando, como dijimos, el NRF2. Entonces, nosotros podemos hacer un plan nutricional antiinflamatorio y prorresolutivo mediante una dieta adecuada, antiinflamatoria, mediante dar suplementos como omega 3 y polifenoles. Y podemos hacer un verdadero tratamiento, lo que sería nutrigenómico. Omega 3, siempre recomiendo dar de calidad, por ejemplo, este es un omega 3 de calidad que cumple 6 estrellas, después vamos a ver en profundidad eso, también el maqui que sea de calidad, totalmente natural. Y es importante tratar el intestino permeable o el leaky gut. ¿Por qué? Porque en un intestino normal como este no hay peligro de nada, pero cuando hay hiperpermeabilidad intestinal, aumenta la zonulina y se hacen estos espacios, estos orificios, que es el leaky gut, hiperpermeabilidad intestinal, ocurre que como en el intestino está el 70% de las células de la inmunidad, de nuestra defensa e inmunidad innata, ocurre que por aquí empiezan a pasar gérmenes de la propia microbiota, de la flora intestinal, polisacáridos de membrana, de los gram negativos, virus, moléculas alimentarias, como el gluten, dijimos, como la caseína, bueno, moléculas grandes que van a estimular la inmunidad y generar un estado de inflamación. Es decir, nuestro intestino es un verdadero colador para bacterias, moléculas de gran tamaño. Y esto es importante controlarlo porque no solo produce inflamación, sino que nos va a alterar en forma importante el funcionamiento cerebral. Se habla que hay una conexión intestino-cerebro, y fíjense que hay una triple conexión que está dada por una conexión neuroendocrina, neuroinmunológica y fundamentalmente fíjense que los neurotransmisores como la serotonina, que tan en boga están los medicamentos, los inhibidores de la recaptación de serotonina como antidepresivos, el 95% está en el intestino. Y cuando se necesita, un 5% va al cerebro. Por lo tanto, es clave el funcionamiento intestinal. Esto va a depender de la dieta, va a depender de la flora que tengamos, de los ácidos grasos de cadena corta, de los ácidos biliares secundarios, o sea, una serie de componentes van a intervenir en que se sintetice o no serotonina. Entonces, nosotros podemos modular esto y la respuesta no es siempre dar un inhibidor de la recaptación de serotonina, porque si el intestino no produce serotonina, es como si no tenemos nafta, ¿para qué vamos a dar un narrador de la combustible de la nafta? Si lo que no hay es nafta, hay que colocar nafta.
Y vemos que esta conexión es triple, es inmune, es neuronal y neuroendocrina, a través de las células enterocromafines y las células enteroendocrinas. Entonces hay una triple comunicación. El cerebro se comunica con la pared intestinal, pero se comunica con las bacterias del intestino también. Y son de gran importancia la composición de las bacterias del intestino. Y cuando nosotros tenemos un problema de leaky gut como este, lo vamos a tratar, generalmente hacemos una fórmula con, como vamos a ver, con glutamina, con enzimas pancreáticas, con probióticos, para poder resolver esta cuestión. Pero no solo nos va a afectar esto el funcionamiento cerebral, nos va a afectar la inmunidad. Y tanto la inmunidad innata como la inmunidad adaptativa. Y la inmunidad innata depende de las barreras. Y la principal barrera, el 70% de las células de la inmunidad están en el intestino. Y eso es de vital importancia. Y con la alimentación hoy en día, lamentablemente, la mayoría de la gente tiene leaky gut. Y cuando uno tiene leaky gut, tiene leaky brain, que también tiene la barrera hematoencefálica alterada. Por eso lo que uno come pasa directamente al cerebro. Y también se habla hoy de leaky heart, de que también el endotelio, que es también una membrana, una barrera, se va a afectar según el funcionamiento de la microbiota intestinal. Entonces, vemos que nuestra respuesta inmune, a través de las células dendríticas presentadas de antígenos y el complejo mayor de histocompatibilidad, va a hacer que después estos linfocitos CD4 vírgenes se van a diferenciar en TH1, que van a ir sobre la inmunidad celular, los TH2, que más que nada van a generar un efecto contrario, los TH17, que se encargan de la inflamación y de la autoinmunidad, ojo con estos, con la inmunidad autoinmune, y los T reguladores, que van a regular las reacciones tratando de que la respuesta sea lo adecuada para matar los gérmenes, pero que esta no sea una respuesta muy agresiva como para dañarnos. Y ustedes fíjense, todos los pacientes que hoy tienen cada día más problemas celíacos, problemas de tiroides, son todos problemas autoinmunes, artritis reumatoidea, es decir, porque todos los pacientes que vemos con problemas de tiroides es una tiroiditis autoinmune. Son nuestras defensas que nos están atacando a nosotros. Y eso porque hay una falla acá y hay un exceso de los TH17. Y bueno, y sin lugar a dudas, una de las cosas que más daño ocasiona es la obesidad. Pues se sabe que el tejido adiposo no es simplemente un lugar donde uno almacena cosas. Estas células, fíjense, cuando tienen tamaño normal, hay unas celulitas azules, que son los macrófagos M2, que están en forma antiinflamatoria. Cuando empieza a aumentar el tamaño de los adipocitos por exceso de alimentación y acumulación de ácidos grasos, ¿qué ocurre? Empiezan a transformarse en células rojas, o sea, proinflamatorias, y se empiezan a liberar interleuquinas inflamatorias. Y esto hace que el tejido adiposo sea un órgano endocrino que produce adipocitoquinas. Son sustancias inflamatorias que se producen en el adipocito. Y en la medida que uno aumenta de tamaño y este adipocito empieza a hacerse insulino resistente, lamentablemente aumenta más la inflamación y se van a producir más sustancias inflamatorias, y esto va a llevar a un estado de insulino resistencia, que es lo que lleva a la trampa de grasa y a la aparición de la obesidad o el sobrepeso, lo que va a llevar al síndrome metabólico y luego va a llevar a la diabetes. Y vemos que cuando esto ocurre, como veíamos aquí, empieza a alterarse todo lo que es el circuito del apetito, que va a depender de varias cosas. El centro está aquí en el hipotálamo y va a depender, obviamente, de los estímulos que tengamos nosotros cerebrales, pero va a depender de una sustancia del estómago que se llama grelina, pero va a depender también de la leptina, que es a nivel del tejido adiposo, lo va a producir. Cuando aumenta la leptina o aumenta la insulina, se produce la saciedad. Pero cuando ocurre inflamación, como estábamos hablando, ocurre resistencia a la insulina y resistencia a la leptina. Entonces, el paciente come y cuando sube la leptina para decirle, che, mirá, acá en el tejido adiposo estamos bárbaros, ya nos llegó la energía,
el páncreas dice, mira, acá también la glucosa está, entonces sube la insulina. ¿Qué pasa? No responde. Entonces, como hay resistencia, el individuo sigue teniendo hambre a pesar que sube la leptina y sube la insulina. Y a nivel intestinal va a estar el péptido II y el péptido glucagón light, que también van a dar señales de saciedad. Bueno, lamentablemente, cuando hay un disturbio, todo este nivel, es cuando aparece la resistencia a los mediadores que van a dar la saciedad, y el individuo entonces tiene aumento de la sensación de hambre, disminución de la sensación de saciedad, y es lo que ocurre. En base a lo que comemos, vamos caminando a una epidemia de diabesidad, de obesidad y diabetes. Y bueno, eso se puede disminuir eh, aumentando la ingesta de frutas, de verduras, legumbres, eh, eh, alimentos integrales, y bajando el consumo de alimentos grasos, procesados y ultraprocesados. ¿Por qué? Porque esto lamentablemente, esto en la línea del tiempo nos lleva a la aterosclerosis, que es la principal causa de mortalidad por disfunción endotelial. Y las causas son varias, pero generalmente una causa importante de esto es la inflamación, que hace que por la comida chatarra que uno tiene, el LDL esté oxidado y se va depositando en el endotelio, y eso hace que se vaya formando la placa de aterosclerosis. Fíjense que se vio en niños de 10 años, ya tenían placas de ateromas que han muerto en accidentes y se les ha hecho autopsias. En los combatientes de la guerra de Vietnam se vio chicos marines norteamericanos con mucha actividad física de 22 años, ya tenían placas de ateromas con oclusiones importantes. Por lo tanto, esto es un problema. Y luego, ¿qué ocurre? No es que se va tapando la arteria despacito, no. Un día se produce una pequeña lesión en una placa que uno tiene, y se produce lo que se llama un accidente de placa. Es decir, el organismo trata de reparar eso, y como cuando nos lastimamos en la piel, genera un coágulo. Y el coágulo es lo que nos tapa toda la arteria. Es un evento agudo que ocurre por disfunción endotelial, que es esta capita de adentro de las arterias que funciona mal porque está inflamada, hay mucho estrés oxidativo, mucha inflamación silenciosa, y eso es lo que hace que eh, funcione mal y permita que se vaya depositando en su interior, ven, la LDL oxidada, que es el colesterol malo, se va depositando acá y va a ser fagocitada por los neutrófilos, que se transforman en la célula espumosa. Bueno, eso hace que luego, si uno tiene estrés oxidativo, unas células van a empezar a producir, como la célula grasa, producen citoquinas inflamatorias, van a estimular por estrés oxidativo las metaloproteasas, que son las enzimas que como la colagenasa y la uronidasa, y van a romper la cubierta superior de esta placa, dando la lesión. El factor principal que nos protege de esto es el óxido nítrico, que es un gas que valió el premio Nobel a los descubridores en 1998, que previene la adhesión celular, es decir, previene que esas células LDL se peguen al endotelio y se metan ahí adentro, es vasodilatador, previene la hipertensión, la formación de la placa de aterosclerosis, que migren para ahí células de músculo liso, y a su vez destruye a las células espumosas cargadas de grasa. Fíjense que esto es en la Cleveland Clinic en Estados Unidos, un paciente con las coronarias tapadas, después de 3 años de una dieta adecuada y suplementación adecuada, revierte totalmente el proceso sin mediar cirugía, sin mediar un stent. Lo mismo ocurre con el cáncer, es decir, el cáncer en su etapa de iniciación es porque se daña el ADN por estrés oxidativo, como vimos, que daña membranas, proteínas y ADN. Después, a lo largo de su evolución, también se puede llegar a detener la evolución. El cáncer no se puede curar, pero uno puede dejar de alimentarlo y que te quite mucho tiempo. De hecho, hoy en las autopsias vemos que el 25% de los hombres tenemos cáncer de próstata y no nos dimos cuenta y nos morimos de otra cosa. Es decir, el ser humano tiene cáncer todo el tiempo,
Lo que pasa es que es un mecanismo por el cual el organismo, cuando se producen los adductos de ADN, si ese ADN alterado, el organismo lo destruye. Para eso tenemos que tener bien la inmunidad, tenemos que tener una inmunidad sana. Y si nosotros tenemos mal la inmunidad, porque tenemos estrés oxidativo, estamos inflamados, tenemos un leaky gut, que permanentemente el organismo está luchando contra un montón de enemigos ficticios, como es el gluten, como es la caseína de la leche, como es un germen porque tiene el intestino permeable, entonces esto se le pasa. En cambio, cuando uno está bien, en equilibrio ortomolecular, el organismo está preparado y se ocupa de lo que se tiene que ocupar. Si no, tiene un montón de distracciones permanentemente, y ahí es donde falla y se equivoca, y por eso ataca un órgano como la tiroides que no tendría que atacar, etc. Y otro mecanismo importante que también evaluamos y tenemos a raya es la angiogénesis. La angiogénesis es la formación de vasos nuevos, y este es un mecanismo que normalmente en el organismo está inhibido. Solamente este mecanismo está en funcionamiento cuando una mujer menstrua todos los meses, entonces ahí sí el útero fabrica vasos sanguíneos nuevos que luego van a ir a la menstruación, y cuando hay una herida que se tiene que reparar, y entonces hay vasos nuevos para que crezcan nuevos tejidos. Son los únicos dos episodios normales de que el mecanismo de angiogénesis está en funcionamiento, si no siempre está inhibido. Cuando este mecanismo de angiogénesis comienza a funcionar, es lo que favorece las metástasis, porque un tumor para crecer debe formar vasos sanguíneos nuevos para poder crecer. Entonces, una manera muy importante, hoy hay 4 tratamientos del cáncer: la cirugía, radioterapia, quimioterapia, y el cuarto es las drogas antiangiogénicas. Hay un montón de drogas antiangiogénicas, pero lo importante es que también hay un montón de nutracéuticos que podemos usar, como la cúrcuma, la glucosamina, el té verde, fíjense, todos los cítricos, las uvas, el resveratrol, la soja. Bueno, hay un montón de sustancias, el ácido elágico de las frutillas, la soja. Bueno, hay un montón de sustancias que podemos usar. Otra sustancia muy importante en el fenómeno que hoy sabemos de cronodisrupción es la melatonina. La melatonina es clave porque es una sustancia que la forma nuestra glándula pineal, pero está en todas las células del organismo. Es más, la melatonina en la filogenia de 3.500.000 años está desde las algas, los unicelulares, invertebrados, vertebrados, está en todas las especies de la Tierra y en todas las células, o sea que si ha durado tanto tiempo debe tener algo importante, no solo regular el sueño. Y es así que en dosis de 1 a 10 miligramos regula lo que es la cronodisrupción, es decir, que de día tengamos luz, de noche tengamos un sueño reparador, y en ese sueño reparador es donde aumenta la inmunidad. Y al aumentar la inmunidad, fíjense en todos los lugares que actúa la melatonina, inmunidad innata y adquirida, y en los órganos de la función inmune como el vaso y el timo, ¿qué va a hacer? La melatonina, al aumentar la inmunidad, nos protege contra el cáncer. Al aumentar la inmunidad nos protege de las infecciones. Y en dosis más altas, como vamos a ver, y hay que formularlas porque no existe la melatonina, a dosis como usamos, 50, 100 miligramos, tiene efecto citoprotector. Y esto es un argentino el que ha investigado más esto, que es el doctor Cardinali, miembro del CONICET, que tiene más de 500 trabajos publicados en melatonina. Y bueno, el efecto citoprotector en cáncer, la melatonina es muy importante. Como dijimos, el estrés afecta a la inmunidad, entonces es muy importante aprender a modular el estrés mediante las formulaciones magistrales y no mediante aviso de benzodiazepinas, ya que el estrés tiene mucho que ver con esta maduración de los linfocitos y que vayan hacia TH1, 2, 17 reguladores. Es decir, por eso vemos que cuando un paciente tiene un episodio grande de estrés, se va a favorecer la producción de linfocitos TH17, y lamentablemente eso puede desencadenar en enfermedades autoinmunes. Vemos muy frecuentemente pacientes con episodios de estrés postraumático importante que luego desarrollan, por ejemplo, una artritis reumatoidea. Eso es algo que se ve en la práctica. Entonces, nosotros podemos modular eso, y se pueden modular las catecolaminas a través de sus
aminoácidos precursores. Por ejemplo, con la tirosina, o previo a esto, la D-L-fenilalanina, uno va a hacer que se transforme en dopa, para eso tiene que dar el cofactor, que es la vitamina B6, y vamos a formar dopamina, noradrenalina y adrenalina. También podemos hacer lo mismo con la serotonina. Podemos, como dijimos, en vez de dar un ahorrador de serotonina, que fabricar serotonina. Entonces damos el 5-hidroxitriptofano, porque el L-triptofano es peligroso porque a veces no se absorbe y se va a la formación de vitamina B3. Entonces vamos a aprender a formular 5-hidroxitriptofano directamente para que se transforme en serotonina y en melatonina en forma natural. Pero también podemos aumentar el GABA, el cual para eso tenemos que dar glutamina, que se va a transformar en glutamato, y esta se va a transformar por la glutamato de carboxilasa en GABA, y esta enzima necesita vitamina B6, por lo tanto nosotros además le vamos a agregar a esa fórmula vitamina B6. Entonces vemos que podemos estimular la formación de dopamina, adrenalina y noradrenalina si lo necesitamos. Podemos aumentar el cortisol si lo necesitamos, en casos que el paciente sufra estrés, a través del regaliz o el licorice, a través del zinc, porque de esta manera estamos aumentando la función de la glándula suprarrenal. Pero también podemos aumentar hormonas sexuales mediante la DEA, la pregnenolona, el boro. ¿Por qué? Porque, claro, el colesterol es la molécula madre. Y fíjense qué cosa paradójica, ¿no? El, el medicamento que más se vende es las estatinas, que van a bajar el colesterol, y entonces falta el precursor para todas estas hormonas. Entonces no es una idea muy feliz dar estatinas. Y fíjense que entonces, cuando un paciente tiene estrés, la síntesis se va a desviar para aquí, pregnenolona, progesterona, cortisol, y de esta manera combatimos el estrés. Es por eso que las personas con estrés, como se vive en el día, estrés familiar, laboral, financiero, va hacia aquí en detrimento de la formación de hormonas sexuales, lo que va a derivar en impotencia, por ejemplo, falta de deseo sexual y demás. Entonces uno puede acá intervenir, como dijimos, de forma natural, administrando DEA, y de esta manera restablece el eje. Y eso no se vende en Argentina, hay que hacerlo en farmacias de preparación magistral, es la única manera que lo podemos hacer. Pero también tenemos otro problema, tenemos los disruptores hormonales, es decir, son sustancias parecidas a los estrógenos que se van a unir a los receptores de los estrógenos y nos van a hacer mucho daño porque van a estimular receptores estrogénicos proliferativos que pueden desembocar en cáncer de mama, en la mujer cáncer de próstata en el hombre. ¿Y qué son? Son sustancias que se unen al receptor y pueden o generar una respuesta errónea, como les dije, proliferativa y llevarnos un cáncer, o bloquear y que no haya respuesta. Y así vemos hombres, por ejemplo, o mujeres con dominancia estrogénica. Y entonces nosotros tenemos que actuar sobre eso, y se puede actuar de diferentes maneras, modulando, primero evitando el daño a través de sustancias como el 3-carbinol, el nitolmetano y demás, y por otro lado, actuando con hormonas bioidénticas. Fíjense cuántos disruptores hormonales tenemos en un domicilio. Los fenoles, en una casa, fíjense, los fenoles que los tenemos en los envases de alimentos, en los plásticos, en las botellas, juguetes, en cosméticos, en detergentes, en material escolar. El ftalato, por ejemplo, también en los plásticos, juguetes, cosméticos, insecticidas, los bifenilos policlorados, ni hablar, que son tan frecuentes en los productos eléctricos, en la pintura, en los pigmentos. Bueno, ¿se acuerdan que esto, el PCB, estaba en los transformadores que ahora están prohibidos, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos años tuvimos los transformadores? Los bromados también, en muebles, alfombras, en equipos electrónicos, los perfluorados en envases de limpieza, cosméticos. Bueno, también, bueno, otro tema, el pescado y marisco es un tema que vieron con los mares. Lamentablemente el pescado en la grasa, como es la pieza final de la cadena alimentaria, puede llegar a tener
muchas veces depósito de estas sustancias. Y es importante que nosotros podamos hacer para liberarnos de estas sustancias. Un ejemplo, uno entra al auto, prende el aire acondicionado, lo primero que sale es benceno, eso va al hígado. Si uno no tuvo la precaución de abrir la ventanilla primero, prender el aire acondicionado y tener un ratito la ventanilla abierta y después sí cerrarla, bueno, uno inhala ese benceno. Ese benceno va al hígado porque toda sustancia extraña al organismo, el hígado va a tratar de eliminarla porque no es algo natural en nuestro organismo. Entonces va a ir a la fase 1, estos xenobióticos, como vimos recién, que a través de la citocromo P450 el organismo hace una reacción de óxido-reducción. Entonces, lo que va a hacer es transformarlo en un metabolito intermedio. Que este es el peligro, porque el metabolito intermedio es el que va a ocasionar el cáncer, el que va a ser ese adducto de ADN generalmente. Y este metabolito intermedio después entra a la fase 2 para conjugarse, ya sea o con glutatión, o con glicina, la glicinización, o se va a sulfatar, o se va a metilar o acetilar para poder ser eliminado. Entonces nosotros vamos a poder modular, por ejemplo, esto, por ejemplo, dando sustancias, por ejemplo, como la silimarina, como la N-acetilcisteína para la fase 1, para la fase 2, además, nuevamente la N-acetilcisteína, el ácido lipoico. Entonces, tenemos una serie de sustancias que nos van a favorecer el detox hepático y nos van a proteger de esos metabolitos intermedios, porque ahí actuamos en la primera fase de producción del cáncer, como es la quimioprotección. Vamos a proteger ese ADN de que no sea dañado, porque fíjense que el ADN se va a manifestar, uno hace que el ADN se manifieste no por reacciones de metilación, que dependen de vitamina B6, B9 y B12, por eso acá vamos a tener que ver esas cosas, sulfatación, que depende de la cisteína, acetilación, que es muy importante, la CYP1, ahí van los polifenoles, porque la CYP1 es la que se encarga de la desacetilación de las histonas, y las histonas son las proteínas que recubren al ADN. Entonces nosotros podemos hacer una modulación universal según lo que tenga nuestro paciente. Uno va a tratar de neutralizar el estrés oxidativo y estrés nitrosativo, va a tratar de neutralizar la inflamación silenciosa de bajo grado, va a tratar de hacer una detoxificación hepática, vamos a mejorar el leaky gut, vamos a modular el estrés, como vimos, podemos modular dopamina, podemos modular serotonina, podemos modular adrenalina, noradrenalina, GABA, y vamos a tratar la cronodisrupción, que eso genera toda una alteración muy importante, porque no es solo la melatonina, uno dormir, no, el hecho de que haya una cronodisrupción altera todos unos genes que se llaman los genes clock, que eso hace que haya un desbalance en el sistema nervioso autónomo. Es decir, hay un predominio del sistema simpático, por eso el paciente tiene taquicardia, va a tener sobre todo hipertensión arterial nocturna, y eso a la larga lleva a la enfermedad cardiovascular. Entonces es muy importante regular todos esos procesos. Ya después, en una segunda etapa, sí, si esto persiste mucho tiempo, tenemos los trastornos autoinmunes, cáncer, etc. Y fíjense la importancia de lo que estamos hablando, que con la nutrición poder evitar las enfermedades, prevenirlas. Es un estudio que se hizo en 195 países entre 1990 y 2017, un estudio sistemático de 300 universidades y 500 investigadores, se presentó en Lancet en el 2019, el año pasado, y se vio que hubo en el año 2017 11 millones de muertes, y eso se atribuyó fundamentalmente a factores dietarios, sobre todo a baja ingesta de granos integrales, a baja ingesta de frutas, de vegetales, de nueces y legumbres. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar como médicos es que nuestro paciente pase de una transición nutricional de una comida que lo está enfermando, que le está generando las propias enfermedades crónicas no transmisibles, a una comida que deje de hacerlo,
que deje de dañarlo y que le permita recuperarse. Y eso es con la pirámide de tratamiento ortomolecular, en la cual la dieta es fundamental. Como dijimos, hay que incorporar más fruta, más verdura, más alimentos integrales, más legumbres, como dice el estudio. Agregar algún suplemento, si el paciente, según lo que tenga de eso que hablamos, o estrés oxidativo, o inflamación, o leaky gut, con disrupción, o estrés, o tenga intoxicación hepática, bueno, según lo que tenga, uno va a elegir lo que le va a dar, y vamos a manejar la cronodisrupción, y vamos a manejar el estrés, vamos a recomendar actividad física, y bueno, eso es la pirámide de tratamiento ortomolecular. Eso es lo que proponemos como preventivo y como tratamiento. Y esto ya lo dijo hace 2400 años Hipócrates: no dañar al paciente, obviamente con este tipo de tratamientos no se daña al paciente, que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento, y que todas las enfermedades comienzan en el intestino. Realmente tiene una vigencia enorme lo que dijo el padre de la medicina, Hipócrates. Por eso nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena, estamos haciendo una certificación en nutrición ortomolecular y nutrigenómica. Ya hicimos 2 módulos, tuvimos el orgullo de que esté con nosotros, el honor, el doctor Barry Sears, desde Estados Unidos, el miércoles pasado, charlando sobre todo lo que es inflamación. Es una de las personas que más sabe de inflamación en el mundo, ya que es el presidente de la Research Inflammation Foundation. Y bueno, ahora el mes que viene tenemos nuestro 3er módulo. Y a todos los que quieran participar del curso para formulación en medicina ortomolecular para farmacéuticos, porque ya hemos formado más de 1000 médicos, pero los médicos nos preguntan en qué farmacia se puede formular, y bueno, nosotros queremos capacitar determinadas farmacias para poder recomendarlas, porque saben lo que hacemos y tienen conocimiento de lo que hacemos, ¿no es cierto? Para poder recomendar a esos médicos para que encarguen sus formulaciones en farmacias que nosotros conocemos, o que por lo menos tenemos conocimiento de que trabajan de esta manera. Y pregunten, porque también, si bien el curso es personalizado y para farmacéuticos, ¿no es cierto? También pueden hacerlo médicos, porque nos llamaron muchos médicos diciendo que a ellos les gustaría un curso de formulación para interiorizarse un poco en esas cosas. Bueno, consulten, hablen con los chicos que están organizando el curso, porque creo que hay promociones especiales para médicos. Consúltenlo, porque los médicos en particular tienen algún tipo de beneficio si lo hacen en conjunto, creo, con su farmacia de confianza, porque nuestra idea es generar un vínculo entre el médico y la farmacia. Además, que el médico sea cliente, que haya una interacción, un ida y vuelta, que el médico pueda hablar con su farmacia de referencia y pueda proponerle fórmulas que él trabaje, les interesa, y a su vez el farmacéutico lo va a aconsejar de qué manera es lo mejor, qué manera es lo que él piensa que es lo más fácil para hacer, o qué tipo de sustancia se consigue más fácil, o en este momento no se consigue. Bueno, todo ese intercambio, todo ese trabajo en equipo va a ser un beneficio para el paciente. Por lo tanto, eso para nosotros es la clave, el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo, que hace que crezcamos todos. Por lo tanto, aquellos que quieran sumarse a este primer curso y único que va a haber este año para farmacéuticos, desde ya les doy la bienvenida, y todo lo que quieran preguntar, estoy a su disposición para contestarles lo que quieran. Este es un curso que hacemos anual en FIMON, en nuestro foro de investigación para la medicina ortomolecular y nutrigenómica. Vamos a empezar uno en agosto. Bueno, esto es un curso más profundo de todas las enfermedades y demás, pero bueno, es para aquellos que les interese, porque sé que hoy hay médicos que les interese profundizar realmente en esta especialidad. Desde ya
muchas gracias. Y bueno, estoy a su disposición para lo que quieran preguntar. Buenas noches, Adolfo. Hay una persona que está consultando si está a tiempo de hacer el curso que arrancó en junio. Sí, estás a tiempo porque las clases quedan grabadas, o sea que los dos módulos que ya se dictaron podrías verlo, ver la grabación, digamos. Tanto las clases como las clases de consulta quedan grabadas. Exactamente. Bueno, eh, En el chat también compartimos acá dice la el... autora Ábalos Camila, pregunta, que es médica ginecóloga y quiere saber si damos certificado como si fuera un posgrado. Sí, es un posgrado en medicina ortomolecular, pero no es una especialidad, es una certificación en 6 módulos de nutrición ortomolecular, pero no es una especialidad que tampoco la damos en FIMON. Hemos hecho cursos anuales o bianuales, pero no existe la especialidad en medicina ortomolecular en Argentina ni en el mundo. Por lo tanto, es una certificación de que se hizo un curso de posgrado en el tema, ¿no? Acá preguntan si el curso de formulaciones arranca en agosto, el 1 de agosto, sí. Si damos formulaciones para los farmacéuticos, por supuesto, sí, en el curso nos vamos a charlar de eso, básicamente, ¿no? Igualmente en el curso, la idea personal mía es siempre que se tenga, vamos a hacer como como una cosa mínima, como les mostré, vieron en estrés oxidativo, como 5 minutitos, 10 minutitos de un marco teórico para que tengan idea de lo que estamos hablando, y después hacemos la fórmula para que sepan, porque por ejemplo, como les dije, el ejemplo ese, bueno, vamos a poner manganeso, vamos a poner zinc, vamos a poner cobre a tal dosis, pero ¿por qué ponemos eso? Y bueno, antes trato de hacer como un pequeño marco para que tenga un fundamento, sino que yo les diga en tal patología pone esto, esto y esto, está bien, puede servir, pero me parece que no tiene sentido, ¿no es cierto? Porque la idea es que uno tenga el conocimiento, porque cuando después un médico consulta o quiere interactuar, es importante saber por qué va cada cosa. El perfil de inflamación celular lo determinamos mediante un análisis que mide ácido araquidónico y EPA. Es un ratio, es una división que divide ácido araquidónico, que el valor normal es entre 7 y 9, y EPA, que el valor normal es entre 4 y 6. Si está en valores normales, te da entre 1 y 3. Si está alterado, bueno, da más alto. Generalmente, eso el laboratorio de Diet, que después se los vamos a dar, lo hace, o si no se lo piden después a los chicos por WhatsApp, es un laboratorio que les manda un cartoncito, como el análisis de fenilcetonuria igual, se pone una gotita de sangre en el cartoncito, eso se envía por correo y ellos después le mandan el resultado. ¿Y cuáles serían los pedidos de laboratorio? Bueno, eso va a depender de la patología, ¿no es cierto? De lo que tenga el paciente, por lo que venga, y yo les mostré, por ejemplo, para inflamación, triglicéridos HDL, pero bueno, pero también es de vital importancia ver vitamina B, si la vitamina D está baja hay que suplementarla, la catalasa depende del hierro, ver la ferritina, porque si está baja tenemos que dar hierro, bueno, depende de la situación. Igual yo les voy a enseñar que yo no pido de gusto, porque hay cosas que no hay que pedir, porque vos sabés que la tiene. Por ejemplo, vitamina C. Si el ser humano no la fabrica, ¿para qué la vas a pedir si en todo el mundo te va a dar baja? Directamente le das vitamina C. De acuerdo al estado clínico del paciente, uno le da, como vimos en el triage, en la ley número 2 de la medicina ortomolecular, le das una dosis habitual, o si es un paciente que corre 42 kilómetros, bueno, se le da más. Depende de cómo sea el caso del paciente. Hay cosas que sí hay que pedir, por ejemplo, perfil de inflamación, hay que pedir obviamente colesteroles, hay que pedir
vitamina D, ferritina, hemoglobina glicosilada, pero no tiene sentido, hay que pedir vitamina B12, que hay déficit en toda la población. Bueno, hay cosas que sí hay que pedir y es importante, pero hay cosas que no tiene sentido. ¿Qué valor de ferritina? Para mí el valor adecuado es de 70 a 150. Yo lamentablemente veo gente con 900, 800 y me dedico a trabajar sacando hierro del organismo, porque la mayoría tienen exceso. Salvo mujer en edad fértil, todo el mundo tiene exceso por la ingesta excesiva de carne roja. Con 900 indico quelación claramente, sí, sí, sí. Flebotomía más quelación. Yo le saco sangre y le hago quelación endovenosa. Porque el problema es que vos le haces la flebotomía, pero lo que tenés que tratar es de sacar el hierro no unido a proteínas, que eso es clave, porque eso es lo que te da la reacción de Fenton y Haber-Weiss y te genera el trastorno este tan famoso que se llama el síndrome Dios, que es la acumulación de hierro hepático te va a llevar al hígado graso y a todos los trastornos metabólicos, diabetes, enfermedad cardiovascular, etc. Entonces es muy importante que el paciente tenga el hierro en cantidades normales. Si la zona nace en quelación, se puede hacer flebotomía, sí, pero también se puede hacer la quelación del hierro en el problema, se puede hacer con deferoxamina, es una inyección intramuscular que se da, así que eso no es un problema. Eso cualquiera que haga el curso con nosotros va a aprender a hacerlo, eso no es un problema. El caso del hierro, el caso de otros metales no hay que hacer quelación, pero el hierro se puede sacar solamente con deferoxamina. ¿En qué caso se administra melatonina 50, 100? Esos con características citoprotectoras. Es decir, vos hasta 10 miligramos es cronobiótico, digamos. Te arregla el tema de la cronodisrupción. Ahora, si un paciente tiene cáncer, por ejemplo, o tiene una demencia incipiente, o tiene Parkinson incipiente, ahí es cuando hay que dar esas dosis. Por ejemplo, en el caso del COVID, el CONICET había presentado un trabajo para darle a todos los pacientes que ingresaban a un hospital público 40 miligramos de melatonina a la noche. Bueno, lamentablemente no lo autorizaron, no le dieron el dinero para hacerlo, es una lástima porque era bueno, pero yo tuve un paciente familiar mío con COVID y les hice 50 miligramos nocturno para aumentar la inmunidad, eso que les estaba comentando, y anduvo muy bien, porque no podía dormir y durmió 12 horas todos los días y en 48 horas se recuperó. No sé si fue por la melatonina o fue espontáneo, pero eh, claramente me parece que tiene un espacio. Y en Italia y en España se están haciendo dos trabajos con melatonina 500 miligramos, escuchen lo que les digo, 500 miligramos cada 8 horas endovenosa en pacientes en respirador. Están en curso, hay que ver los resultados. Pero bueno, yo vía oral les diría entre 1 y 10 como cronobiótico, 50 a 100 en paciente con Parkinson, demencia incipiente. Realmente la melatonina es muy buena para, como scavenger porque atrapa los radicales libres oxidrilo, que son los que más daño hacen en el cerebro. Entonces es muy interesante como prevención. Cuando un paciente anciano empieza con deterioro, agarrarlo a tiempo es muy importante. Sí, bueno, está bien, pero es distinto. Vos la vitamina C la das en prevención, claramente, antes, y cuando ya tiene la enfermedad, en la primera semana uno tendría que darlo endovenosa, porque la vitamina C es un antioxidante, pero a dosis altas
endovenosas es prooxidante. Entonces uno lo que hace es aumentar lo que vimos hace un ratito, aumentar la explosión respiratoria. Entonces matás más virus y bacterias. Uno lo que hace es aumenta la actividad de destrucción de los glóbulos blancos. Nada que ver con el antioxidante, ¿eh? No se asusten igual cuando les digo 500 endovenosos. Igual hay un dato interesante a los farmacéuticos que están y a los médicos. No existe dosis letal de la melatonina. Así que si hay una sustancia que pueden preparar con tranquilidad, que nunca nadie les va a golpear la puerta diciendo, cheto, me cayó mal, es melatonina. Como ven, la dosis de 3 miligramos que se vende es ridícula y necesitamos de los farmacéuticos que hagan preparaciones magistrales. Otro tema que no tengo mucha experiencia, yo tuve un alumno, una farmacéutica una vez en el curso anual de Simón que ella empezó a experimentar en melatonina sublingual. Tengo dos alumnos farmacéuticos. Uno lo hacía en comprimidos, y porque el tema es que se disuelva bien el sublingual, ¿no es cierto? Y otro chico farmacéutico lo preparaba en spray sublingual con propilenglicol. Y bueno, y andaba bien. Él me comentaba que tenía muy buenos resultados y la ventaja era que la dosis, cuando uno lo da vía sublingual, es el 10% de la dosis oral, ¿no es cierto? Pero bueno, pero como esto igual no tiene efectos adversos, por ejemplo, uno podría dar 50 miligramos sublingual, que sería lo mismo, que sería mucho más potente que vía oral, ¿no es cierto? Igual hay cosas interesantísimas. Se han visto pacientes que usaban cremas anti-aging con melatonina y que solo ponerse una crema en la cara llegaba y tenía efecto antioxidante en el cerebro. Bueno, son todas cosas que abren todo un campo interesante, ¿no? Me preguntan dónde solicitar fórmulas magistrales y en cualquier farmacia que sea buena de formulación, que vos tengas confianza y que sepas que hacen cosas buenas y puedas entablar una relación. Lo más importante es entablar una relación de trabajo en equipo, así como vos tenés tu mecánico para el auto, que le tenés confianza y lo llamás y le decís, mirá, me pasa esto, tenés tu médico, tener tu farmacia, si uno hace ortomolecular, trabajo en varias farmacias, porque a algunas les gusta más un perfil, otras hacen más endovenosos, otras hacen más hormonas, otras hacen más hormonas bioidénticas, otros me hacen los peles, los chips, bueno, depende de cada farmacia, pero bueno, uno a otro le gustan los sublinguales. Acá me preguntan si el curso es un curso de farmacotecnia. No, de ninguna manera, yo no sé nada de eso. Yo no soy farmacéutico, soy médico. Sí, les voy a dar las fórmulas que yo pido. Ahora, después ustedes se tienen que arreglar como lo hacen. Ejemplo, yo te doy una fórmula y te digo, bueno, yo quiero darle a este paciente magnesio 400, magnesio quelado, y yo te pongo 400 miligramos de magnesio elemental. Y bueno, el farmacéutico tiene que saber cómo lo hace. Eso yo no sé cómo lo hace. Sé que se quela con glicina, o algunos dan citrato, porque de acuerdo a cómo lo haces, se absorbe mejor. Generalmente los que se venden de venta libre, el citrato es el mejorcito, pero si lo quelas con glicina es mejor. Ahora hay gente que lo quela con treonato, que tiene mejor llegada a nivel cerebral. Bueno, hay muchas cosas interesantes con el magnesio, por ejemplo, de acuerdo con qué lo queles. Pero bueno, yo les pongo magnesio quelado y la idea es que para que no le dé diarrea al paciente, ¿no es cierto? Que no sea una sal. Pero bueno,
la idea que eso lo sabe el farmacéutico. Yo honestamente de farmacia y de cómo se hace un medicamento, poco y nada. Puedo tirar algunas cositas así que uno ha aprendido con los años, pero todo lo que hablo de oído y que aprendí de los farmacéuticos intercambiando charlas, horas de charlas con ellos, che, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pero por intercambio con ellos, no porque yo sepa nada. Les soy honesto, si alguno quiere venir a ver farmacotecnia, no venga porque no vamos a hablar de eso. Sí se van a llevar fórmulas para todo, un montón de fórmulas, y de lo que quieran me preguntan fórmulas, yo se las invento en el acto, porque ese es mi trabajo, pero no me digan cómo hacerlo, ¿no? Si pones gluconato de zinc o pones sulfato, si yo te pongo zinc en la fórmula antioxidante, 16 miligramos, ¿cómo vos hacés para que ahí haya 16 miligramos? A mí me excede eso. Bueno, si no hay más preguntas, nos veremos con aquellos que quieran hacer el curso, nos veremos, y aquellos que quieran hacer la certificación, lo que gusten, con todo gusto, pueden empezar. Como les dijimos, están las 2 clases grabadas, así que se pueden ver, les mandamos el material, aparte hacemos apuntes para la certificación, así que eso los pueden recibir, no hay ningún problema. Bueno, y a todos que estén interesados, comuníquense con los chicos, que ellos le van a decir cuándo empezamos, horarios y demás. ¿Mm? Bueno, los saludo a todos, desde ya un gusto que hayan estado con nosotros, participado de esta charla. Y bueno, a los que no los ven en el curso, los veré seguramente en algún otro seminario web, y a los que lo ven en el curso vayamos a charlar en profundidad de todos estos temas, porque la idea es que sea bien personalizado y charlas intensas. Nos vemos, que les vaya muy bien, muchas gracias y bueno, a su disposición. Hasta luego, buenas noches.